Ahí está. Ahora está grabando. Sí. ¿Alguna pregunta, Pía? ¿No? Bueno, comienzo. Bien. ¿Qué tienen entendido por bioseguridad? A ver, vamos a empezar por ahí, para ver algunas cuestiones que ya tengan de fondo. Cuando habla de bioseguridad, ¿de qué estamos hablando? ¿Se escucha? De la seguridad que se tiene que tener por los compuestos biológicos, o sea, no solo de no contaminación, sino del que está trabajando, ¿no? Es decir, cuando hablamos de bioseguridad, hablamos de un conjunto de normas, ¿sí? Que ya están escritas y que uno debe de cumplirlas para no solo preservar la salud del trabajador, sino también de la comunidad. Ustedes recuerden que, a ver, me ha pasado a mí muchas veces de estar cerca de la zona aledaña del hospital y ver médicos o personal del hospital que salen a la calle con ambo y delantal. ¿Está bien eso? Salen de neonatología a atender pacientes en neonatología y se cruzan enfrente a tomar un café. ¿Está bien eso? No, creo que se supone que la ropa que usás en el ámbito hospitalario no debería salir de No ahí. debería de salir del ámbito hospitalario, ¿sí? Es más, ustedes fíjense que, por ejemplo, en los lugares, a ver, en el hospital, como en muchas de las clínicas, hay sectores para lavar todo el material que está biocontaminado, ya sean sábanas de pacientes, toallas, los mismos uniformes de médicos y paramédicos del hospital, ¿sí? Muchas veces uno se lleva, por ejemplo, el delantal o el ambo a lavar a su casa, pero eso generalmente uno debería de tener la precaución de no hacer el lavado con la ropa común, ¿está claro? Eh, por eso generalmente la bioseguridad es un aspecto universal, no es solamente que atañe solamente a los trabajadores de salud, porque uno puede, ¿sí? Con su material, ¿sí? Llevar material contaminado. Fíjense que es, por ejemplo, lo que pasó con la pandemia, ¿sí? La pandemia fue, yo creo que un estamento de un antes y un después con respecto a muchas de estas normativas, el lavado de manos, etcétera, ¿sí? La decontaminación, ¿sí? Que justamente son aspectos principales de la bioseguridad. Bueno, vamos a empezar. Cuando pase esto. Ahí está. Entonces, ¿qué es bioseguridad? Un conjunto de medidas preventivas, ¿sí? Que están establecidas, por eso son normas, ¿sí? Y que la idea o el objetivo que tienen es justamente proteger la salud y la seguridad del personal, de los pacientes y de la comunidad, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, por ejemplo, qué es lo que ocurrió con la pandemia, en donde, por un lado, nos pusieron en cuarentena, pero por otro lado, solamente el personal de salud y el personal que estaba afectado de seguridad era el único personal que podía, de alguna manera, transitar por las calles y de alguna manera deambular de un lugar a otro, mientras el resto tuvimos que quedarnos en casa, ¿sí? Y fíjense que la bioseguridad es un derecho. Y y al ser un derecho está establecido como una normativa y está reglamentado por ley. La Organización Mundial de la Salud esto lo ha puesto de alguna manera no solo en un estamento de tipo normativo en el cual es algo que puede o no puede cumplirse, sino que al ser un derecho, ¿sí? También conlleva deberes, ¿sí? Y los deberes son los deberes que tenemos que cumplir nosotros, ¿sí? Y por eso es de la población, de los pacientes y fundamentalmente de todo trabajador que manipula muestras biológicas. Por ejemplo, yo que les doy clase a los alumnos de la licenciatura en criminalística, ¿a ustedes les parece que un licenciado en criminalística que va a hacer peritaje el día de mañana en un escenario del crimen tenga que tener nociones de bioseguridad? ¿Piensan que sí o piensan que no? ¿Qué les parece?
Y sí, porque si no podría contaminar una escena del crimen. Él podría contaminar una escena, pero yo digo de bioseguridad hacia él. ¿Qué les parece? Que sí, porque no sabe el Sí, porque va a material al que se está exponiendo. Por ejemplo, en un hecho delictivo donde haya muestras de sangre, ¿sí? Que es muy común, es la muestra más común en una escena de un crimen, ¿sí? Generalmente que hay patrones de rastros hemáticos, puede haber regueros de sangre abundante, etcétera, ¿sí? Todo esto, de alguna manera, tienen que tener nociones de bioseguridad porque es un aspecto que los puede afectar, ¿sí? Sangre, semen, pelos, etcétera, ¿sí? Pero por eso uno tiene que pensar que cualquier muestra biológica, ¿sí? Es potencialmente riesgosa, ¿sí? Ahora vamos a hablar después de lo que es riesgo. Pero cualquier muestra biológica es potencialmente riesgosa. Eso anótenlo y ténganlo en cuenta. Porque por eso es un principio, además, universal. No solo porque es un derecho de todos, sino porque uno tiene que pensar esto, ¿sí? Eh, por ejemplo, bueno, ahora ya vamos a charlar un poquito de esto. Bueno, ahí tiene que ver universalidad, son tres principios fundamentales. El principio de universalidad involucra a todo el personal y lo que dije recién, así esté presente o no un cuadro patogénico, ¿sí? Porque puede tener un paciente diabético que no es una enfermedad infectocontagiosa, pero el paciente diabético puede tener una enfermedad infectocontagiosa, por ejemplo, una hepatitis B, ¿sí? O una hepatitis C, o un HIV. Entonces, de alguna manera, yo no sé si esa muestra, ¿sí? Además de medir la glucosa, que no se transmite, no es una enfermedad, ¿sí? Infecciosa, ¿sí? O un paciente, por ejemplo, hipertenso, un paciente renal, etcétera. Entonces, esos pacientes uno no sabe, en realidad, si esa muestra puede tener algún patógeno que nos pueda afectar a nosotros. Además ahora vamos a llegar a los tipos de patógenos, pero dependiendo del tipo de patógeno es mayor o menor el riesgo, ¿sí? De ahí, el segundo principio, obviamente, es el uso de barreras. Ahora nos vamos a explayar en todo esto. El uso de barreras lo que hace es amplificar las barreras naturales que tenemos nosotros. Pregunta, ¿qué barrera natural tenemos por excelencia? Que pertenece La, al sistema inmune de tipo innato o no adquirido. la piel. La piel. La piel y las mucosas son barreras naturales, primarias, que pertenecen al sistema inmune de tipo innato o no adquirido, pero que son una primer defensa. Generalmente el uso de barreras, ¿por qué digo mucosas? Porque además de la piel podemos tener la conjuntiva, ¿sí? Podemos tener la mucosa orofaringia, en la cual por ahí también puede penetrar patógenos. ¿Queda claro esto? Entonces, generalmente cuando uno coloca sistemas de barrera, fíjense lo que pasó con el COVID. Con el COVID, sí, era prácticamente inexcluyente el uso de barbijo. Pregunta, ¿el uso de barbijo para qué servía? Porque salvo el N95, los barbijos comunes que usábamos todos, ¿para qué servían? ¿Cuál era la utilidad? ¿Y si de quién protegían? creo que al otro, como que era una barrera para tratar de retener al virus que sale del Exactamente, infectado. exactamente. Porque la creencia popular urbana era que yo usaba barbijo para no contagiarme. No, está mal eso. ¿Está claro? Porque el virus atravesaba el poro que tienen los barbijos comunes de tela o de este material tipo que no es tela, pero que como un papel, ¿sí? Como una gasa o como una tela de tipo plastificada, en el cual sí o sí, salvo el N95, como digo, que prácticamente impide el 95% de las partículas a nivel, digamos, del tamaño particular, ¿sí? Salvo ese tipo de barbijo, el resto solamente servían para no, ¿sí? Digamos, con la tos, el estornudo, etcétera, que el virus no pudiera pasar por lo menos la zona aledaña, ¿sí? A esa persona, pero no protegía de contagio, ¿está? Y también no solo el uso de barreras
evita la exposición directa, sino también los accidentes. Ahora vamos a ver, por ejemplo, como utilización de barrera, por ejemplo, ¿qué opinan del guante? Utilizar guantes para extracciones. Yo sé que es incómodo, que a veces depende también del tamaño del guante, porque una veces pasa que en el hospital no consigue el tamaño del guante que es justamente para el tamaño que tiene uno de la mano, ¿sí? ¿Qué opinan del guante? ¿Actúa como un sistema de barrera o no? Aunque un evento contupulsante estoy hablando yo, ¿eh? Creo que no, porque si te pinchás, traspasa igual. Sí, pero ¿qué pasa si te pinchas? ¿Qué atraviesa primero? Y primero Y el- atraviesa el guante. Primero atraviesa el guante y el guante actúa como un sistema de filtro. Entonces, ese polímero que queda dentro de la aguja disminuye el riesgo de contagio. ¿Tá? Por eso hay que utilizar guantes. A pesar de que, sí, obviamente, si hay un accidente cortopunzante, va a haber que hacer todo un protocolo después, donde si uno tiene la fuente, es mucho más fidedigno, porque yo puedo analizarla, ¿sí? El análisis de la fuente. ¿Por qué digo si uno tiene la fuente? Es muy común a veces que ocurran accidentes cortopunzantes cuando, por una forma inconsciente, las agujas se desechan en bolsas de basura. Entonces, generalmente el personal de limpieza viene, levanta la basura, a veces sin querer, toma la bolsa de basura donde no la tiene que tomar, de la punta, ¿sí? Y ha habido accidentes directamente con agujas que se descartaron, no donde se tiene que descartar, sino en las bolsas de basura o las bolsas de residuos. ¿Está? Entonces, no solo piensen en el pinchazo accidental que puede ocurrir, sino a veces cuando uno negligentemente hace este tipo que se me corta el video. Está. Negligentemente a ese tipo de cuestiones, ¿sí? Después, el último principio es el de descarte y decontaminación, ¿sí? Primero decontaminación de todo el material biológico y luego el descarte que tiene que ser de alguna manera en materiales que no tengan, ¿sí?, grietas ni puedan diseminarse en el medio ambiente, a pesar de que esté contaminado, eso no importa. Y después que generalmente hay empresas que se encargan de recoger estos residuos biopatogénicos y eliminarlos de forma correcta, ¿sí? ¿Cuál es el principio universal con el cual generalmente uno hace la eliminación total de cualquier forma infectiva? Si hablamos de métodos de esterilización, ¿cuál es el principio que generalmente cumple con todas las normas? Que yo sé que si lo meto a esto, ya no hay forma que sobreviva nada. El El autoclave. autoclavado. ¿Cuál? El Sí, dijimos lo autoclave. mismo. Sí. Autoclave esteriliza, sí, pero si yo, por ejemplo, quiero decontaminar material plástico, lo que sea, cualquier cosa. ¿Con el fuego, puede ser? Calor, calor. La incineración destruye cualquier cosa, ¿de acuerdo? La incineración destruye todo el material que pueda estar contaminado. Por eso fíjense que cuando ha habido grandes epidemias, ¿qué se ha hecho con los cuerpos de las personas fallecidas? Antiguamente estoy hablando. ¿Qué se los hacía? Se los Se quemaba. los Se los quemaba. colocaba en lo que se llaman piras funerarias. ¿Por qué una pira funeraria? Porque justamente porque el calor, ¿sí?, el fuego, eliminaba cualquier vestigio de, ¿sí?, que en ese momento no se conocían, obviamente, que eran microorganismos patógenos. Por ejemplo, lo que pasó con la viruela. Antiguamente, los pacientes de viruela, lo que se hacía era hacerse piras funerarias. ¿Tá? El calor elimina cualquier material que pueda estar contaminado, ¿sí? Generalmente para esterilizar, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Uno, ¿qué esteriliza normalmente? Porque una cosa es decontaminar, ¿sí? Por ejemplo, yo la sangre, ¿sí? Sangre entera, ¿con qué la decontamino? Ya tienen que haber visto algo de esto. En bacteriología seguramente, micro. ¿Con qué decontamino sangre? La forma común. ¿La sumerjo en qué? ¿O la trato con qué?
¿Qué material oxida membranas y destruye cuerpos celulares? Es un oxidante fuerte, que lo tenemos a mano, se utiliza mucho para limpieza doméstica. ¿Qué usan, chicos, para decontaminar? La lavandina. Lavandina. Es lo más común, el cloro activo, ¿sí? Eso generalmente decontamina, ¿sí? Decontaminar quiere decir eliminar formas infectivas. ¿Qué pasa? Muchas veces ocurre que, por ejemplo, en las bacterias, lo que tenemos son formas esporuladas. Las esporas sobreviven los tratamientos térmicos normalmente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Lo que no sobreviven son tratamientos como el de autoclave o el de calor seco. Es decir, por ejemplo, hay materiales que no se pueden colocar en autoclave. Todo material que sea de tela, por ejemplo, ¿sí? No se puede colocar en autoclave porque la humedad del autoclave lo va a modificar. Algodón, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hace? Se pone generalmente en estufa a calor seco, que generalmente se estufa, es un horno, donde llegamos a los 180 o 200 grados centígrados. Para esto, ¿qué se coloca generalmente? Por ejemplo, esto se envuelve generalmente en papel, por ejemplo. ¿Qué se coloca generalmente para asegurarme de que yo estoy en ese rango de temperatura y lo que está dentro está estéril? Se coloca lo que se llama un testigo, que es un papel, es una tira de papel comercial que se compra, que con la temperatura cambia de color. Anoten estas cosas, pues estas cosas son fundamentales, ¿sí? Se las van a preguntar después en el examen de residencia, seguramente. Y en el autoclave, ¿cómo hago para saber si el autoclave funciona bien o no? Porque yo coloqué medios de cultivo en el autoclave para decontaminarlos, ¿sí? Una vez utilizado, ustedes saben que todo material de bacteriología clínica lleva 2 procesos de autoclavado. Primero, para eliminar cualquier forma que pueda estar antes y que yo sepa que ese medio es estéril, donde yo lo que voy a sembrar solamente va a recrear, según uno de los postulados de Pasteur, ¿sí? El microorganismo en cuestión, ¿sí? Y después para decontaminar. ¿Cómo hago para saber que justamente el tratamiento en autoclave fue efectivo? ¿Qué debería de hacer? Con medida de control. ¿No era lo de poner el testigo o eso? ¿Pero qué testigo pones? Porque el otro es un papelito, una cinta, como una cinta scotch, cinta de papel, que tiene rayitas así, generalmente son amarillas y grises. Entonces vos lo colocás y cuando sale de la estufa, eso cambió de color y ya está. Te diste cuenta de que el material está estéril. Pero acá, ¿qué harías? Lo más fácil es tener una cepa, control, ¿sí? Que, por ejemplo, yo la coloque en autoclave y después esa cepa la repique en un medio artificial, en una placa de dar sangre, lo que sea, ¿sí? ¿Qué resultado tendría que tener si el autoclave funciona bien? A las 24 horas, ¿qué tendría que haber? ¿Ausencia de qué? De crecimiento colonia. bacteriano. Ausencia de crecimiento, no tendría que haber colonia, o siembra un caldo, por ejemplo, lo mismo. No tendría que haber turbidez, ¿sí? Ese es el mejor control que pueden tener, un control de resiembra, ¿sí? Repican una muestra que ustedes colocaron, que saben que, por ejemplo, puede crecer al otro día, y con esto tendría que tener un resultado negativo. Si es positivo, quiere decir que algo no anda bien, o no funciona bien la presión del autoclave, o tiene pérdidas, o no llega a la temperatura que tiene que tener. ¿Han visto el funcionamiento de autoclave? Ya sí. Saben cómo funciona. Si no, lo repasamos. En No micro quiero que general. pase, aclaro esto, me pasó algo con control de calidad, no sé si hay algo de control de calidad acá, pero me llegó la encuesta que hicieron los alumnos y me enojé bastante con eso, porque dice que hay temas que no se entendieron, pero a ver, uno generalmente pregunta y dice, ¿se entendió? Sí. Si ustedes dicen que sí, ante el hecho de sí es que el tema se entendió. Si no, digan que no, y si no se entendió, se replica,
Se explica de otra manera, no hay ningún problema, ¿tá? Pero no hagan estas cosas porque en realidad es un mal para ustedes, no para nosotros, ¿tá? Entonces, lo que no se entiende, se pregunta. 1, 2, 3, 5 veces, no importa. Estamos para eso, ¿tá? Entonces, en este caso, ustedes fíjense que si yo, por ejemplo, quiero tener un control de algo, tengo que, sí, partir de la premisa de que esa estructura funciona bien. ¿Sí? Muchas veces, por ejemplo, los tipos de autoclave que funcionan pueden ser o bien eléctricos o bien a gas. ¿Sí? Generalmente los que son a gas, ¿sí? Normalmente tienen un mechero en la parte baja del autoclave, los hospitalarios que son bastante grandes, ¿sí? Tienen un mechero que puede ser simple o doble, donde es la fuente de gas. Uno coloca generalmente el agua en un depósito y coloca el medio por encima de eso con una rejilla a esterilizar. Lo que generalmente se hace es cerrar el autoclave en forma de cruz para asegurarme de que quede bien a presión, porque el autoclave tiene generalmente la tapa, si ustedes la ven, por debajo una goma. Esa goma lo que asegura es que quede la tapa a presión y que fundamentalmente conserve la presión interna. Eso se hace generalmente una vez que se cierre, se enciende el fuego con las espitas o la espita abierta. La espita es la que va a darme la idea de que cuando adentro ya el agua que llegó a proceso de ebullición formó vapor de agua, el vapor de agua ya está por todo el volumen del autoclave interno, comienza a salir por la espita. Al principio sale vapor y parte de agua de condensación. Cuando sale un chorro de vapor continuo, ahí se cierran las espitas. ¿Qué pasa? Al cerrarse las espitas, como ya no hay fuga de vapor, comienza a apreciar, que se acuerden la ley de, esta sería la ley de Gay-Lussac, de química, de primer año, ¿se acuerdan? Ley de Boyle, presión y volumen a temperatura constante. Y acá estamos hablando la ley de Gay-Lussac, presión y temperatura a volumen constante. Acá el volumen no cambia. Entonces, si aumenta la presión, ¿sí? Porque está en cero la presión, y se va a una atmósfera interna, quiere decir que el gas está ahora a 2 atmósferas totales prácticamente, con lo cual está a una temperatura de 121 grados centígrados aproximadamente. Ahí lo que uno debe de hacer es reducir el poder de la llama para que la presión no siga subiendo, ¿sí? Y lo va manteniendo durante 15, 20 minutos. Después de pasado ese lapso de tiempo, se apaga el flujo de calor, se apaga la llama, y se deja que la presión baje en forma natural. No hay que forzarla, porque si uno abre la espita, empieza a burbujear adentro. Y los medios cultivos generalmente, más los medios que se colocan en... Nosotros en el hospital trabajábamos mucho con los biberones que nos subían del lactario y se tapaban con una torunda de algodón. Si el material hierve y adentro, comienza a mojar esto y después es un desastre, ¿sí? Entonces, generalmente se deja que la presión baje en forma natural, sola. Una vez que bajó la presión, que está en cero, ahí sí hay que abrir la espita para que se estabilicen las presiones externas con la interna. Si no, la tapa no la van a poder abrir nunca. Entonces, ahí recién desenroscan todas las perillas, también en forma de cruz para hacerlo en forma palatina, y después sacan y dejan enfriar para retirar los medios de cultivo. ¿Está claro? Esto se hace siempre antes de utilizar el medio, es decir, una vez que se lo preparó, y luego de haberlo utilizado para decontaminar. ¿Queda claro? ¿Sí? Por eso la decontaminación es primaria, después viene el desecho. ¿Sí? Bien, seguimos. Clasificación de sustancias peligrosas. La ONU clasifica en los de clase 6 a las que son tóxicas, generalmente venenos, o infecciosas. Nosotros vamos a ver las infecciosas, que son las que nos competen para bioseguridad. ¿Qué podemos encontrar? Podemos encontrar, generalmente lo primero que va digamos, a llamarnos la atención son la presencia de bacterias, ¿sí? Porque las bacterias generalmente son los microorganismos procariotas de rápido crecimiento
y de generalmente mayor poder de infección. Y le siguen los virus, ¿sí? Los virus generalmente, recuerden que no son agentes biológicos, están por debajo del nivel celular, no tienen vida, ¿sí? No cumplen con los requisitos de una célula, es decir, no tienen ni autorreplicación, ni autoconservación, ni autorregulación, ¿sí? Por eso están al nivel de las organelas, pero son partículas infectivas, ¿sí? Y de ahí que sean parásitos intracelulares obligados, ¿sí? Es decir, que se van a solamente replicar donde haya una célula huésped que le dé receptores o sistemas de membrana, como para poder hacer, ¿sí?, el mecanismo de internalización celular, ¿de acuerdo? Después tenemos, en menos consecuencia, los hongos, ¿sí? Y por último, que hongos pueden ser mohos o levaduras, y por último, los parásitos, ¿sí? Que generalmente son los que, digamos, menos posibilidad de poder de infecto-contagión podemos. Depende del parásito, pero son los menos peligrosos, ¿sí? Vías de inoculación, ¿sí? Generalmente, la vía de inoculación más común es la dérmica, a través de la piel. Por eso generalmente insistimos, la utilización de guantes, la utilización de delantales, cubrirse cualquier zona de la piel que esté injuriada o afectada, cortaduras, laceraciones, lo que tengan, ¿sí? También la vía ocular, la vía de las mucosas, a través de la conjuntiva, ya vamos a ver ahora el tema de aerosoles, ¿sí? Y por último también la vía parenteral, que acá involucra más el tema de generalmente accidentes cortopunzantes. En el caso de ustedes, generalmente va a ser con agujas, es muy raro la utilización de bisturí, eso es más para los técnicos de instrumentación quirúrgica o los cirujanos, etcétera, que sí trabajan con estos elementos, ¿sí? Pero ustedes generalmente el elemento que más a mano tienen son las agujas. Antes, por ahí podía hablar uno de pipetas de vidrio, ¿sí? Las micropipetas, ya desaparecieron esas, ¿sí? Entonces, generalmente lo que más tienen es el pinchazo. También puede haber salpicaduras, cortes, erosiones, etcétera, como por vía parenteral, pero es más raro, ¿sí? Es mucho más raro. Bien, ¿cómo clasifica la OMS dependiendo de la ONU, perdón, la OMS, dependiendo del tipo de agente y dependiendo del tipo de laboratorio? Esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependiendo del patógeno, después les puse un documento que después se los voy a subir, ¿sí? Donde están, no para que se lo sepan de memoria, pero para que entiendan qué tipo de patógeno es el involucrado. Porque los define como grupos de riesgo, ¿sí? Tipo 1, ¿sí? 2, 3 y 4. ¿De qué va a depender esto? Del tipo de riesgo. Por ejemplo, los de riesgo 1 son de riesgo individual y poblacional bajos, muy bajos. Con lo cual, acá, generalmente, los laboratorios se denominan de bioseguridad 1, en donde generalmente no hay un nivel de contención fundamental a través de los patógenos que pueda haber de interés, y normalmente no necesitamos una barrera primaria o secundaria que sea recomendada. No son agentes de riesgo. En cambio, los de tipo 2 ya tienen un riesgo individual moderado, pero poblacional bajo. Por ejemplo, acá puede haber algunos virus, como el virus del resfriado común, el virus de la gripe, en donde, obviamente, el riesgo individual es moderado, ¿sí? Ustedes saben que, por ejemplo, la gripe trae neumonía, puede traer un enfermo que tiene una de las agentes gripales que hay ahora estacionales. ¿Puede derivar en una neumonía? Y la pregunta, ¿la neumonía es viral o bacteriana? ¿Qué les parece? Vamos, arriesgan. No estoy tomando examen. La neumonía es bacteriana, ¿no? Es bacteriana, ¿sí? Es una complicación secundaria de generalmente el estado gripal, ¿sí? En estado gripal generalmente lo que puede haber es una disminución de las defensas,
Con lo cual, cualquier patógeno oportunista, ¿sí? Por ejemplo, el neumococo, puede hacer una infección secundaria. ¿Está? De grupo 3, individual alto, poblacional bajo. ¿Sí? Por ejemplo, ahí tienen la fiebre, patógenos que suelen provocar enfermedades graves, pero que no se transmiten fácilmente. Por ejemplo, la fiebre amarilla. En estos laboratorios generalmente las manipulaciones se llevar a cabo en cabinas de bioseguridad, ¿sí? O equipos que son cerrados, ¿sí? Acá generalmente hay que tener barreras secundarias, un acceso controlado. Fíjense que, por ejemplo, los laboratorios, normalmente el área o el sector de microbiología, ¿sí? Tienen que estar restringidos solamente al personal que trabaja en esas áreas, ¿sí? Fundamentalmente por todas las precauciones que tiene que tener. En donde fíjense que acá, como requisitos también, tiene que haber una buena ventilación para evitar la liberación de aerosoles, ¿sí? Que se pueden dar, por ejemplo, a ver, el quemado de un ansa, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, siembran una orina y flamean el ansa. ¿Qué ocurre en ese momento cuando flamean el ansa? ¿Qué se produce? Están flameando un elemento, ¿sí? A alta temperatura que estuvo o está en contacto con un líquido. ¿Qué produce? Vapores. Vaporización, aerosol. ¿Está claro? ¿Cuál es la zona de precaución que tenemos aproximadamente, ¿sí? Por fuera del mechero? ¿Cuántos centímetros aproximadamente? Que uno diría que son estéril. 30 eran. 15. Con 15 centímetros, ¿sí? Vos te asegurás que por fuera del mechero sería una zona prácticamente estéril, entre 15 y 20, ¿sí? Uno generalmente piensa eso. Por eso generalmente a veces cuando uno trabaja con agentes patológicos de alto riesgo, tiene que trabajar sí o sí en cabinas de bioseguridad, ¿sí? Y los de grupo 4 que tienen riesgo individual y poblacional elevados, ¿sí? Acá generalmente como patógenos, generalmente acá se ubican virus que no son de nuestro sistema, por ejemplo el virus ébola, ¿sí? Que trae esta hemorragia interna, ¿sí? Que con mucho sangrado. En nuestro caso acá tenemos algunas enfermedades que pueden ser transmitidas por roedores, como el hantavirus, pero no son propias de nuestra zona, ¿sí? Pero son enfermedades que pueden estar dentro de este tipo de cuadros. Acá les puse un documento, ven acá, lo voy a abrir, ¿sí? Este documento es de la OMS, después se los dejo, acá están todos los grupos, ¿sí? Es un cortito, son 2 hojas nada más, pero para que lo puedan ver, ¿estamos? ¿Sí? Díganme si volví, esperen que voy a tener que... ¿Se vio el documento o no? No, No, no. No, no Estamos se viendo vio. ahí está. Esperen. Acá. Ahí sí. Ahí están los de grupo 1, los de grupo 2, que ahí les menciono algunos, ¿sí? Y los de grupo 4, que fíjense, son muy poquitos. No hay bacterias, no hay hongos, ¿sí? Y de los virus, acá les puso los virus que son más comunes. Parásitos, ninguno. ¿Estamos? Esto se lo dejo después para que lo tengan. Bien, seguimos acá. Yo me olvido que en para compartir, tengo que hacer esto. ¿Se ve ahí? ¿La que estaba? Sí, sí, se ve. Bien. Bueno, ahí tienen las cabinas. No sé, ¿han visto alguna cabina de estas alguna vez en algún laboratorio? Cabinas de bioseguridad. Lo que se llaman de flujo laminar. Porque se llaman de flujo laminar por el aire que circula por la cabina, ¿sí? Pueden ser de presión negativa o positiva, van a depender de cómo sea la cabina, pero uno generalmente trabaja en estas condiciones donde está trabajando de forma aislada, ¿sí? Con los agentes patógenos, ¿sí? Cabinas parecidas son las cabinas de seguridad en los químicos, ¿sí? En los laboratorios generalmente donde se manipulan químicos, por ejemplo, ácidos fuertes o bases fuertes,
uno tiene que trabajarlas en cabinas de seguridad, en donde son similares a estas, una cabina de vidrio, donde uno manipula todos los agentes químicos del otro lado, con una campana de extracción, ¿sí? Para que justamente por ejemplo, los ácidos. ¿Qué ácido recuerden ustedes que sea un ácido que generalmente tenga vapores volátiles y que puedan ser nocivos? Un ácido muy conocido. Hay dos, El sulfúrico. El sulfúrico. sulfúrico y ¿cuál más? Hay otro más. Clorhídrico. El Clorhídrico. clorhídrico. ¿Sí? Esos dos, generalmente, al clorhídrico se le dice fumárico, ¿sí? Generalmente porque uno lo destapa y comienza a emanar un vapor blanquecino, ¿sí? Que es tóxico, hay que tener mucho, es neurotóxico. Y hay otros agentes peores, como el bromo, por ejemplo. El bromo gaseoso es neurotóxico, por eso generalmente uno en los laboratorios conviene ya, ha recomendado los que hacen trabajos prácticos no trabajar con bromo, ¿sí? Bien. Ahora, ¿por qué se dio todo esto? Vamos a empezar un poquito de historia. Ustedes recuerden que a nivel mundial, ¿sí? Tenemos descriptas fundamentalmente varios tipos de episodios que se denominan pandemias, ¿sí? Donde ustedes recuerden, por ejemplo, cuando uno habla de brote, el brote generalmente es local, es reducido, es un grupo de individuos que puede contraer una enfermedad que generalmente es aguda, ¿sí? Que la mayoría son infecciones o intoxicaciones alimentarias, ¿sí? Puede haber enfermedades virales que puedan dar brotes, etcétera, pero generalmente están muy restringidas. Cuando uno habla de epidemia, ya de una sola mucho mayor, ¿sí? Que puede acceder a toda una provincia o hasta un país o hasta un continente, ¿sí? Y ya cuando extrapola el nivel continental, hablamos de pandemias, ¿sí? Pandemias son globales, donde ya todo el mundo puede estar afectado a este tipo de agente patógeno. Fíjense que, bueno, la viruela ya prácticamente se erradicó o no del planeta. La viruela, no digo la varicela, la viruela. ¿Está erradicada o no? Ahora parece que no. Viruela, viruela, viruela. ¿Hay La casos de viruela viruela? sí. La viruela sí. La viruela solamente hay, ¿saben lo que es el CDC, no? El Centro de Enfermedades Infecciosas que figura en Atlanta, ¿sí? En Estados Unidos. Bueno, ahí hay almacenados, ¿sí? Todos los agentes patógenos conocidos por el hombre y que también se utilizan para hacer vacunas, ¿sí? Entonces, la viruela sí es una enfermedad que está erradicada del planeta. No así la poliomielitis. La poliomielitis es una enfermedad que había sido erradicada hasta hace un tiempo en el planeta, pero ahora por falta de fundamentalmente por defectos en los planes de vacunación, etcétera, tenemos casos de poliomielitis, ¿sí? Pero solamente por esto. Es más, actualmente, yo el año pasado estaba leyendo un review que hablaba de volver, no sé si se lo mencioné en algún momento, pero de volver a la vacuna Salk. Ustedes saben que actualmente para la polio nos vacunamos con la vacuna Sabin oral, ¿sí? La vacuna Sal, que Sabino atenuado con formalina, una vacuna mucho más vieja, ¿sí? Es una vacuna que se dejó de utilizar. Y actualmente se quiere hacer el dueto con las dos vacunas, ¿sí? Para justamente tratar de erradicarla totalmente, ¿sí? Bien, ahora, hay ciertos tipos de patógenos que siguen estando, ¿sí? En forma emergente, como por ejemplo el cólera. ¿Hay casos de cólera? ¿Qué les parece? ¿Sí, no? Nosotros somos zona Sí, pero endémica, por ejemplo. en determinadas regiones, claro, Sí, no. sí. Generalmente en el norte de nuestro país tenemos casos de cólera. Fundamentalmente todo lo que está cercano al norte, Jujuy, ¿sí? La frontera con Bolivia, etcétera, hay casos de cólera, ¿sí? Que se da generalmente por alimentos o agua contaminada. Recuerde que es un vibrio que se encuentra en el agua con presencia de materia orgánica y algunos iones, dependen de la salinidad, puede estar en agua dulce o agua salada, y que generalmente se transmite por alimentos, ¿sí? También pueden ser nadadores, pero es medio raro, ¿sí? Pero generalmente por alimentos contaminados con Vibrio cholerae, ¿sí? Y la epidemia de cólera, que hubo grandes epidemias, alguna vez se acuerdan del apellido, no sé si vieron, ustedes tuvieron epidemiología o hicieron epidemiología, porque ¿cómo se llama? Es optativa, ¿sí? Pero si la hicieron, capaz que escucharon hablar de Jon Snow, que no es el de Game of Thrones,
sino que es se le dice el padre de la epidemiología, porque fue el primer científico, ¿sí?, que hizo un tratamiento demográfico y estadístico de la situación, en donde él pudo ver que dependiendo del lugar en donde se sacaba el agua del río Támesis, en Inglaterra, eran justamente los episodios de cólera que se daban en el lugar, ¿sí? Alguna vez lean la historia de Jon Snow, es muy rica en esto, pero fue el primero que hizo un tratamiento dermográfico, o sea, de situación en donde buscó lugares, que es lo que se hace hoy en día, ¿sí? Por ejemplo, hay otros patógenos que son muy comunes en nuestra zona: triquina, la triquinosis, la trichinella spiralis. Somos región zoonótica, toda esta zona tenemos. Hace poco, en junio hubo casos, un brote de triquinosis, ¿sí? Entonces, generalmente este tipo de patógenos son oportunistas y a veces hay que tener cuidado. Bueno, tanto la epidemia de cólera y fundamentalmente la pandemia de SIDA. Yo trabajaba en el hospital materno infantil. Yo empecé en el materno en el año 79, a ver si no me equivoco. Sí, 79. Sí, porque en el 80 ya estaba. Y recién con la epidemia de la pandemia de SIDA, se empezaron a hablar recién ahí de normas de bioseguridad. Hasta ese momento, pipeteábamos ¿Saben lo que es la vitrosedimentación? Sí, se acuerdan de eso. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Se coloca un tubo, ¿sí?, que generalmente tiene 100 milímetros, ¿sí?, una columna de sangre, y se deja decantar, y por la disminución del potencial Z a nivel de las proteínas de fase aguda, se ve la decantación, o sea, la velocidad de eritrosedimentación. Bueno, nosotros pipeteábamos con la boca eso, aunque les parezca mentira. Y esas pipetas no tienen reducción, no es como la pipeta común que viene de mayor y después termina como si fuera en un embudo, en donde cuando uno succiona, succiona lentamente, ¿no? Esto, como no tenía esa reducción, succionaba rápidamente. Más de uno tragó sangre, chicos, más de uno. Es así. Se colocaba, no sé si alguna vez vieron en los laboratorios, en un laboratorio viejo, han visto esos... eran como unos soportes que tenían una, como si fuera una especie de varilla que terminaba en un redondel, en donde uno colocaba, ¿sí?, una tapita de estas de antibióticos abajo para que no se escurriera la sangre, y después lo colocaba vertical en eso, que lo que hacía era bajar y tapar el extremo superior. Así se hacían las eritros. Hoy en día las colocan generalmente en un soporte y colocan la pipeta de plástico a presión, ¿sí? Y eso generalmente se lava, se decontamina y se vuelve a usar, ¿no? En realidad habría que descartarlo. Pipetas automáticas no existían, micropipetas. Había pipetas de volumen reducido de 20, 50, 100, 200 microlitros, que eran pipetas de vidrio, búsquenla alguna vez, ¿sí?, que se le colocaba, ¿vieron la goma de lazo? No que el lazo que estira, que es goma. Esa gomita se colocaba en la pipeta y arriba se le colocaba generalmente una boquillita para no aspirar, y se pipeteaba el plasma con eso, o la sangre entera cuando había que hacer recuento de blancos, recuento de rojos, de plaquetas, ¿tá? Había pipetas de vidrio para eso. Bueno, a través de estas medidas cambió todo el sistema, se empezó a trabajar con material fundamentalmente que disminuía el riesgo de contagio. Por eso aparece una legislación sobre el manejo de residuos biopatogénicos, ¿sí? Porque antes se tiraba a cualquier lado, pero ahora hay que decontaminarlo y después descartarlo. Fíjense, estamos hablando del año 2001, 5 millones de enfermos de SIDA, de HIV, perdón, no de SIDA, ¿sí?, entre niños y adultos en el 2001. ¿Existe la enfermedad todavía o ya se curó? ¿Qué saben? Sí, existe. Sí, ¿Sí? sí. ¿Hay cura? Por el momento no. No. Hay tratamiento, no cura. ¿Está claro? Tratamiento lo que hace es reducir la replicación viral, nada más. Bien. Prevención de forma eficaz, generalmente, lavado de manos,
lavado correcto de mano. Esto obviamente se puso mucho más en boga después de la infección por COVID, ¿sí? Por el SARS que trajo esta enfermedad, que fue el COVID, la enfermedad de COVID, ¿sí? Y dependiendo también del oficio, obviamente, es también el tema del lavado de manos, ¿no? Un cirujano tiene que tener mucho más asepsia que, por ejemplo, una persona que trabaja en un laboratorio común, ¿no? La utilización de guantes, eso es fundamental, sí o sí. La utilización de algo que esté por encima de la ropa. Por eso hablamos de delantal o guardapolvo, ¿sí? Que esté por encima de la ropa y que obviamente tiene que ser decontaminado antes de volver a utilizarlo, ¿sí? La utilización de barbijos o cubrebocas, que generalmente se usaba de forma aleatoria, hoy ya es casi obligatorio, y siempre, si uno utiliza anteojos, no hay el problema, pero si no utiliza el uso de antiparras. Fundamentalmente cuando trabaja con aerosoles, ¿sí? Tanto en microbiología, ¿sí? Cuando uno produce centrifugación de material sanguíneo, porque se puede romper. ¿Vieron los capilares para microhematocrito? ¿Han hecho el microhematocrito alguna vez? Vieron que se sellan o con plastilina o se sellan con calor, ¿sí? Pero, evidentemente, por más que uno lo selle, puede pasar que un capilar se rompa en la centrífuga. Cuando se rompe un capilar en la centrífuga, ustedes saben la centrífuga, no encuentran nada, ¿sí? Ni siquiera a veces en el costado algún resto de vidrio, ¿sí? Pero toda esa sangre hizo un aerosol. En un momento, en los laboratorios, se hizo obligatorio la utilización de cubrecentrífugas. Después quedó en la nada eso. Pero se hacía colocar un cajón de madera por encima de las microcentrífugas para poder evitar justamente la proyección de aerosoles. Bueno, ahí tienen la parte de iconografía que se utiliza, ¿sí? Generalmente obligatorio el uso de guantes, calzados de seguridad, esto más que todo para la gente que trabaja con materiales eléctricos, ¿sí? En el caso de enfermería, las botas para quirófano, el uso de antiparras o gafas, el uso de barbijo, mascarilla, lavarse las manos, ¿sí? Y la utilización de guantes. ¿Se acuerdan esto? Este es riesgo biológico, ¿y este? Estos iconos, ¿este icono para qué era? ¿Dónde puede estar este? ¿Qué tipo de sustancias? La calavera esta con las cruces. Las tóxicas. Clorhídrico, metanol, todo eso tiene. Metanol, saben que es un alcohol, que los vapores de metanol son altamente tóxicos. Mucho cuidado con el metanol. Y bueno, y esto no utilizar pipeteo bucal, sino con pipetas automáticas. Todos estos iconos generalmente los van a ver en muchos lugares donde ustedes trabajan. La forma que dije de aerosoles, ¿sí? El pipeteo es un aerosol, a pesar de que uno no lo tiene en cuenta, es un aerosol, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, a ver, ustedes no lo van a hacer salvo que trabajen en alimentos, pero si uno trabaja en alimentos, a veces hace lo que se llama método por placa vertida. ¿Lo han visto alguna vez en microbiología eso? Vamos a suponer que tengo un alimento como, qué sé yo, la leche, ¿sí? Y quiero saber si está contaminada. Post-pasteurización, obviamente, ¿no? Es un alimento líquido. También un sólido puedo hacer lo mismo, porque lo puedo poner en un caldo o en fisiológica y después tomar de acá. Es lo mismo, ¿sí? Lo que se hace es, por ejemplo, tomar tubos. No sé si han visto alguna vez el número más probable. ¿No lo vieron en microbiología eso? El número más probable, ¿para qué se hace? ¿Para Sí, qué lo tipo de vimos. muestra? No escucho. ¿Para la carne? Se puede hacer para carne, pero ¿para qué se utiliza muchísimo? ¿Para el Para agua? Para el agua, agua. pues. Sí, lo más común es para agua. Por eso dije leche, pero lo más común es para, ahora que me acordé, lo más común es para agua, ¿sí? El número más probable se hace con generalmente un caldo que generalmente lo que hace es recrear la presencia de enterobacterias o coliformes fecales, ¿sí? Pero uno generalmente el de placa vertida, que es similar, ¿sí? Es similar, el número más probable no, porque se hacen diluciones, ¿sí? Se utilizan tubos generalmente y se hace el número más probable dependiendo si son 3 de 10, 3 de... ¿Se acuerdan?
si uno siembra 0,1, 1 o 10 mililitros, y uno ve el número más probable en los de simple y doble concentración, dependiendo de dónde caiga ese número, ¿sí? Y ahí tiene un rango en el cual estadísticamente cae dentro de un número más probable de microorganismos en esta muestra. En método de plata vertida, que se usa generalmente para alimentos, uno lo que hace normalmente es, toma por ejemplo 1 mililitro de leche entera, lo coloca en 9 mililitros de solución fisiológica y con la misma pipeta lo mezcla. Pero estas pipetas son pipetas descartables que en el extremo superior tienen un filtro que impide que, porque yo voy a llegar hasta 1 mililitro, no voy a pasarme, ¿sí? No lo voy a aspirar hasta llegar a la boca, pero ese aerosol me puede llegar, ¿se entiende? Por eso tienen un filtro. Son pipetas de plástico, pues son descartables, pues se incineran, y tienen en la parte superior un filtro que impide, en este caso bacterias, puedan ser aspiradas. ¿Está claro? Con lo cual después de ahí lo paso, eso hago la dilución y lo paso a otro tubo con 9, y así sucesivamente. ¿Qué dilución voy teniendo en cada una? Si mezclé 1 más 9. 1 en 10. 1 en 10. Y si sigo, 1 en De 10 en 20. 10. no, 1 en 20 no. Si de 1 en Uno en 10 1 en pasé 100. de ahí a un tubo de 9, es 1 en 100. Y de ahí 1 en 1000, 10.000, ¿se entiende? Son diluciones, perdón, donde 10 se eleva a una n potencia que depende del número de diluciones que hice, ¿se entiende? Entonces uno generalmente después lo que hace es, tomar agar, funde el agar, lo deja a una temperatura más o menos de 45 grados, o sea que no me queme la mano, y uno coloca en 2 placas, por ejemplo, la dilución, generalmente se hacen diluciones, qué sé yo, no sé, 1 en 5, 1 en 6, 10 a la 5, 10 a la 6, o sea, 100.000 o 1.000.000, ¿sí? De veces diluida la muestra, ¿está claro? Entonces, uno lo que coloca es, por ejemplo, la placa elige una, elijo, por ejemplo, o 2, por elegir la de 10 a la 5, 10 a la 6, y siembro 4 placas. En la de 10 a la 5 siembro 1 mililitro y 0,1 en la otra placa. Y en la otra coloco lo mismo, ¿sí? 1 mililitro y 0,1. ¿Qué me está ayudando esto? Que estoy duplicando una de las dos diluciones, porque al sembrar 0,1 y 1 de dos diluciones distintas, el resultado tendría que ser el mismo, ¿está claro? Y aparte hacer una dilución más. Me quedaría 1 en 10 a la 7 prácticamente. Entonces, con el mismo medio de cultivo, lo que hago ahora es plaquear, homogeneizar y dejar overnight 24 horas en estufa. Al otro día, lo que hago es recuento de colonias, que tienen que estar entre 30 y 300. No menos de 30, porque ahí tendría error de dilución, y no más de 300, porque tendría error de conteo, porque ya no las puedo contar, ¿se entiende? Entonces uno lo que hace, por ejemplo, me dio 100 colonias, que está entre 30 y 300. Lo multiplico por la inversa de la dilución, si es 1 por 10 a la 6, lo multiplico por 1.000.000, y lo multiplico por la inversa del volumen. Si sembré 1 mililitro es 1, pero si sembré 0,1 es 10 la inversa. Y eso me daría la cantidad de unidades formadoras de colonia por mililitro de alimento. De ahí, según el Código Alimentario Nacional, obviamente tengo un límite en donde me dice hasta acá el alimento puede ser para utilización de consumo humano o no. ¿Se entiende esto? ¿Está claro? Por eso hablo del pipeteo en microbiología, que es fundamental. Centrifugación, lo que dije recién, la presencia de aerosoles es cuando se rompen, ¿sí? Tubos en los cuales hice extracción de tubos de vidrio, etcétera. También se pueden romper los tubos de plástico, eso no me asegura nada, ¿sí? Capilares de vidrio, etcétera. La agitación de los tubos, que a veces hay que tener mucho cuidado cuando uno los agita. La homogeneización, porque a veces uno homogeneiza los tubos, fundamentalmente los tubos de hemogramas. La incineración que dije hoy de ANSAs, porque provocan aerosoles, el muestreo con agujas y jeringas, las fugas de fluidos o el derrame de material biológico. Todo esto puede producir, ¿sí?,
material que digamos, que se elimine de la fuente que tengo, o además aerosoles. Como precauciones generales, siempre el acceso restringido a cualquier área, como dijimos hoy, por ejemplo, microbiología, la parte donde se hace micología, virología, ¿sí? Etcétera. El lavado de manos y la utilización de elementos de protección personal, EPP, elementos de protección personal, guantes, barbijos, antiparras, guardapolvos, etcétera. Obviamente la higiene del medio ambiente, eso es fundamental, ¿sí? Fíjense que los laboratorios de microbiología siempre, ¿sí? La limpieza de las mesadas, donde se colocan tanto los medios de cultivo como las muestras a cultivar, tienen que ser antes de realizar la tarea y después de realizar la tarea. Primero realizo la decontaminación antes de realizarla, que la puedo realizar con cloro, la puedo realizar con alcohol al 70%. Antes se utilizaba el fenol, se dejó de utilizar, ¿por qué? ¿Qué riesgo tiene el fenol? Es un aromático que es como la ortotilidina, como muchas sustancias de este tipo que se dejaron de utilizar. ¿Qué propiedades tienen? Cancerígenas. ¿Está claro? Por eso se dejó de utilizar. Igual que el benceno, todas esas cosas, ya no se usan más. Y obviamente después el descarte de material biológico. Esto es muy común encontrarlos: no comer, no beber, no fumar. Bueno, ahora generalmente en los espacios cerrados no se fuma, ¿sí? Y después la correcta eliminación del material digamos, con todo lo que sea biopatogénico, ¿sí? No solamente las muestras, pueden ser, por ejemplo, ustedes sacan sangre, hacen extracciones. Además de los tubos, las jeringas, las agujas, ¿qué puede tener la sangre? Los guantes. Además, los guantes, Algodón. el algodón. ¿Está? Entonces, fíjese una cosa muy sencilla: el algodón no se tira en la bolsa gris donde se tiran todos los residuos. No, bolsa roja. ¿Sí? Ahora vamos a ver el color de las bolsas. Precauciones generales: la gestión adecuada de residuos. Esto generalmente, como les dije hoy, normalmente hay empresas que se encargan de hacer este servicio, donde yo, por ejemplo, lo tengo muy claro con todo lo que son agentes químicos. Cuando estaba encargado del laboratorio de ingeniería de FASTA, nosotros normalmente teníamos, ¿sí?, bidones para cada tipo de residuos: orgánicos, inorgánicos, ácidos y básicos, y generalmente los orgánicos que tenían alta presión de vapor. ¿Sí? Eran envases especiales donde se cerraba muy bien, ¿sí? Se compraban esos envases y después venía una empresa cuando esos envases ya estaban llenos y se los llevaba para decontaminarlos, ¿sí? Obviamente, evitar el contacto, como dije hoy, con heridas. Hay que tener mucho cuidado con laceraciones en las manos, ¿sí? Fundamentalmente con todo lo que sean heridas que estén abiertas, ¿sí? Por ejemplo, raspaduras, cortaduras, etc. La precaución siempre con vidrios rotos. Es muy común que se rompa algo de vidrio y lo tiren en la basura. No, no se tira en la basura. ¿Dónde tiran los vidrios rotos? ¿En envases de qué tipo? Para no lastimar a nadie. ¿Qué pueden hacer comúnmente? A ver, Haces O lo duro. pones, no o lo escucho. pones en un tarro de plástico. Plástico. Un envase de plástico, ¿sí? Entonces, generalmente lo que uno busca es un envase de plástico de boca ancha, donde no tenga que estar empujando para poner, y de última lo romperá un poco más, de alguna manera, sin cortarse ni nada, colocar un envase de plástico y recién después, ¿sí?, descartarlo. El descarte de cortopunzantes, que generalmente para todo lo que es agujas, hay contenedores para agujas, donde el descarte se tiene que hacer correctamente. Ya vamos a tener la práctica de extracción de sangre, en donde vamos a ver a bien cómo se descarta una aguja. Y bueno, evitar aerosoles. Riesgo biológico. Cuando hablamos de bioseguridad, hablamos de riesgo, ¿sí? ¿Qué es el riesgo? La probabilidad de que ocurra un evento. Solamente eso, ¿sí?
Entonces, en este caso, ¿cuál es el evento que puede ocurrir? Un accidente como evento con un elemento que esté contaminado, ¿sí? Que como dije hoy, puedo o no saber la fuente, puedo o no tener ideas si el material si tenía una contaminación infecciosa, no importa, ¿sí? Acá lo que importa es el riesgo. Ahora, ¿cómo prevenir el riesgo? Porque, a ver, para estar un poquito claros con esto. ¿Cómo evaluamos el riesgo? ¿Cómo uno puede evaluar el riesgo? El riesgo tiene dos componentes. Se puede calcular de muchas maneras, ¿eh? Hay muchísimas fórmulas, van a encontrar muchas fórmulas para calcular el riesgo. Pero hay dos factores que son fundamentales para entender lo que es riesgo. ¿Cuáles son? A ver. Piensen en cosas cotidianas. Yo les doy un ejemplo. A ver. Vamos a suponer que yo soy una empresa. Ustedes saben que, bueno, ahora se está tramitando para ustedes y siempre se tramita el tema de las ART, el seguro, famoso seguro. ¿Qué son las ART? Son compañías que son subsidiarias, es decir, están dentro de una compañía de seguro, ¿sí? La mayoría de las compañías de seguro tiene una subsidiaria de estas, en donde lo que previenen son los accidentes de riesgo de trabajo. Pues son ART, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo una ART y me contrata una empresa de colectivos interurbanos. Colectivo de acá, de ciudad, ¿sí? Local. Y yo obviamente por la cantidad de trabajadores les pido una prima, como ustedes tienen el seguro del auto, etcétera. Cada oficio, ¿sí? En este caso para las ART, tiene una prima definida, un costo, ¿sí? Eso es la prima. Y después viene una empresa de colectivo de larga distancia. ¿La prima es la misma o es distinta? Los dos oficios son iguales, son choferes. Los dos son choferes. El oficio es el mismo. Uno se va a manejar en colectivo interurbano por la ciudad y el otro va a salir a la ruta. El seguro que me van a pagar por cada uno de esos choferes, ¿les parece que es el mismo? Y no, porque el que hace de larga distancia tiene más riesgo. Porque acá el riesgo depende de dos cosas. Porque el mayor o menor riesgo va a depender de la frecuencia. Es decir, el número de veces que se pueda repetir el evento. ¿Se acuerdan que eso es frecuencia? ¿Está? En estadística. Y está multiplicado por el daño. ¿Se entiende? No sumado, multiplicado por el daño. Yo puedo decir que la frecuencia de accidente a nivel de un choque local puede ser mayor. ¿Está claro? Si yo ando por la calle, puede haber más colectivos que colisionen, que tengan accidentes viales, mayor que los de larga distancia. Porque la frecuencia, obviamente, por los niveles de seguridad, radar y todo, es menor. Pero el daño, un choque frontal de un colectivo contra cualquier cosa, el daño va a ser mayor. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? Entonces, acá hay que tener mucho cuidado. Cuando uno habla de riesgo biológico, hay que tener en cuenta la frecuencia del evento. No es lo mismo un extraccionista que hace 10 extracciones que si la misma persona hiciera 100. ¿Se entiende? No es lo mismo una persona que hace extracciones en pediatría que las que lo hacen adultos. Porque a veces, hacerle una extracción a un chico, una extracción pediátrica, es mucho más complejo. A ver, por ejemplo, si ustedes el día de mañana, ya lo vieron en gestión de calidad, ¿no? Tienen que poner un laboratorio y solamente trabajan para pediatras y ponen un horario de extracciones, ¿sí? En ese mismo horario, ¿sí? Le van a hacer la misma cantidad de extracciones
a la población pediátrica que a la adulta, o van a atender muchos menos pacientes? ¿Qué les parece? Y si es más complejo la extracción a niños, entonces menos pacientes en la misma Menos cantidad. pacientes van a poder atender, muchos menos. ¿Está claro? ¿Se entiende esto? Entonces, ahí deriva el riesgo y también la condición de daño. No es lo mismo, por ejemplo, si uno trabaja en un lugar donde hay enfermedades infectocontagiosas, todos pacientes con HIV, tuberculosis, hepatitis C, hepatitis B, pues tiene esa población, que uno trabaja en un hospital general. Se sabe que la población es de mayor riesgo, ¿está claro? ¿Se va entendiendo un poco el tema? ¿Queda claro? Entonces, esas dos cosas tenganlas claras. Para evaluar el riesgo, hay que tener en cuenta la frecuencia del evento y el daño que puede producir. Las dos cosas. Mínimamente, ¿está? Lo que es biocontención y bioprotección, ¿sí? Cuando uno habla de biocontención, contener es tratar de limitar que esa enfermedad infectocontagiosa no salga del lugar. Por eso hay laboratorios de bioseguridad, como ustedes ven en las películas, donde el personal entra todo vestido, con trajes especiales, etcétera, ¿tá? Y bioprotección es justamente cómo yo me protejo, ¿sí? Que puede ser riesgo de pérdida, robo, etcétera, ¿sí? O, por ejemplo, acá, ¿sí? En la bioprotección, utilizar justamente las protecciones correctamente, los elementos de protección personal que sean correctamente. Ustedes vieron que, por ejemplo, cuando apareció todo esto del COVID, la gente que usaba el barbijo por debajo de la nariz, no sirve para nada eso. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, o los guantes, por ejemplo, como les dije hoy, usar un guante muy grande tampoco me sirve, porque no me va a proteger, porque tiene que estar justamente adherido a la piel para que si la aguja penetre, si penetra en la piel, el mismo látex haga de filtro. ¿Está claro? Como una forma de contención mínima, pero existe. No hay que descartarla. ¿Estamos? Tipos de eliminación, esto es fundamental, lo tienen que tener en claro. Todo material con contenido biológico va en elementos de color rojo. ¿Sí? Bolsas, contenedores como los que ven ahí que son de plástico, etcétera, donde dice bioseguridad. ¿Sí? Material bio, ¿sí? Contaminado. No se puede eliminar en otro lado. Acá les puse esta hoy, los que son biodegradables, ¿sí? Elementos que se pueden biodegradar, que los hay. Los que son reciclables, ¿sí? Algunos tipos de papel, etcétera, que son reciclables. Y siempre acá los que son biosanitarios. Obviamente, para esto, ¿cómo hacemos para prevenir? ¿Cómo hacemos acción preventiva? Eso es importante. ¿Qué nos da digamos, la premisa para poder prevenir? A ver, Capacitando, ¿eh? capacitando al personal. Sí, eso vamos a llegar ahora un poquito, pero acá es importante algo. Cualquier accidente, cualquier tipo de accidente, así sea mínimo, hay que denunciarlo. A ver, vamos a la trastienda. Ustedes el día de mañana van a trabajar en hospitales, en sanatorios, en clínicas, etcétera. Bueno, cada hospital o cada lugar donde trabajen les va a dar una RT. La RT la abona únicamente el empleador. ¿De acuerdo? Esto que les quede muy claro. ¿Sí? Salvo que ustedes, puede pasar, por ejemplo, el día de mañana, no sé, qué sé yo, Agostina, querés ir al materno infantil a hacer prácticas, fuera de, ya estás recibida, por ejemplo. ¿Sí? Vas a hablar con el jefe de laboratorio y le decís, yo quiero, porque no quiero perder la práctica, quiero venir a hacer extracciones de sangre. Bueno, vos te vas a pagar tu RT. ¿Sí? Porque no sos empleada del hospital. El hospital te puede permitir
que vos vayas a hacer extracciones o etcétera. Ahí vos te pagás tu ART, ¿se entiende? Pero si vos estás empleada, sos empleado del hospital o de cualquier lugar, el empleador tiene que abonarte la ART, ¿sí? El empleado lo que abona generalmente es parte de la obra social, ¿sí? Salvo que sea, por ejemplo, una obra social como algunas dependen, por ejemplo, a veces uno paga más porque la cobertura no te alcanza, la cobertura que te cubre, digamos, por tu sueldo, no te alcanza para cubrir el total, entonces vos tenés que pagar un anexo, pero si no, generalmente el empleado paga una parte, que es el 60%, 60 y pico, y el empleador paga la otra parte, el empleado, ¿sí? Lo mismo que los aportes jubilatorios, ¿sí? Una parte la paga el empleador, la mayor parte, y otra parte la paga el empleado. Pero la RT la tiene que pagar el empleador. Sí o sí. ¿Está claro? Una vez que vos tenés ART, vos vas a trabajar. Ahora, ¿qué pasa? Cualquier accidente que les pase, lo tienen que denunciar. ¿Por qué? Porque ante la denuncia del accidente, uno puede tomar acciones preventivas. ¿Se entiende eso? Eso es como la etapa de control de calidad preanalítica. Si yo no digo lo que está pasando, no se puede tomar una acción previa para que eso no pase más. ¿Sí? Si yo no digo que las muestras se mezclan porque no están identificadas, etcétera, ¿sí? No se puede tomar una acción preventiva sobre el suceso. Entonces acá, todo accidente que ocurra tiene que ser denunciado, ¿sí? Que generalmente en el hospital o en cualquier lugar hay normalmente una oficina de personal. Uno va a la oficina de personal y si no, siempre hay un 0800 donde ustedes llaman y ahí denuncian el accidente. Entonces ahí la RT generalmente les va a dar los días, porque no se les descuentan, los días no laborables por el accidente, ya sea un accidente por material infectocontagioso, como estamos hablando ahora, como puede ser, qué sé yo, una caída, una torcedura, etcétera, cualquier cosa. ¿Está? Entonces, todo eso generalmente lo cubre la RT. El gasto médico, los días que ustedes inasistan, y además les va a cubrir la medicación. Muy importante. ¿Sí? O cualquier evento médico que surja ante el accidente. ¿Quedó claro esto? Esto es importante que lo tengan en cuenta. Más para ustedes, porque el día de mañana les puede pasar y no saben a quién acudir. Inmediatamente denúncielo. Miren, a mí me pasó una cosa muy curiosa. Nosotros en la sección de química clínica, para tomar mate utilizábamos un mechero para calentar el agua de una pava. En ese momento después compramos pava eléctrica y se terminó el partido. ¿Vieron los mecheros Bunsen? Pero los gruesos, los de hierro, fuertes. Yo ya me iba, eran las 13:30, ya me iba para mi casa. Pasa una de las pequeñas, me dice, Daniel, hay olor a gas. Y yo miro el mechero y lo había apagado. Estaba apagado. No sé si vieron los hospitales cómo son, el mechero se coloca con una goma ante una salida de gas que es una llavecita que está adherida a la pared. Generalmente es una llave que tiene como si fuera una B corta, en donde hay dos salidas de gas, que uno pone la goma y generalmente va al mechero. Y se terminó el partido. Voy a ir a pagar, a mirar la llavecita, que es una cosita chiquita así, y se me ocurre agarrar el mechero con la mano y correrlo. ¿Qué había pasado? Habían apagado el mechero, ¿sí? Le habían cerrado la llave de gas, pero no del todo. Se había quedado una pequeña llamita que no se veía. Esa llamita estuvo prendida un rato largo y se apagó. En ese momento, sí, se ve que recién se habría apagado, porque yo no sentí el olor a gas, alguien que vino de afuera lo sintió. O sea que yo ya me había acostumbrado ya. Al ir a correrlo, el mechero estuvo encendido. O sea, ese hierro estaba muy caliente. Cosa que cuando hice así me hizo shh en la mano. Obviamente tiré todo, con la otra mano apagué la llave de gas porque había quedado mal cerrada y me fui directamente a personal. Me fui a la guardia. En la guardia me pusieron gasa furacinada, qué sé yo. Me fui a personal, denuncié el evento y me fui a traumatólogos donde me vieron la herida, etcétera, etcétera. Bueno, me dieron 3 días, me dieron la medicación, analgésicos, me hice control y después la RT les tiene que dar el alta para volver a trabajar. ¿Queda claro? Pero es así. Cualquier cosa que les pase la tienen que denunciar.
sea un aerosol, sea un accidente cortopunzante, esto que les manifesté, qué sé yo. Ojo, a veces por eso la gente también hace abuso de estas cosas, pero bueno, eso es otra historia, ¿está? Yo estoy hablando del aspecto legal, lo que les puede pasar y lo que tienen que hacer. Por eso es importante observar así quién se accidenta, dónde se accidenta y cuándo se accidenta, ¿sí? Momento, lugar, persona. Porque si yo no lo documento, ese accidente va a volver a pasar. ¿Está claro? Es como no denunciar una enfermedad de efecto contagiosa. Yo tengo algo y no lo denuncio y se le puede dar a otra persona eso. ¿Está claro? Bioseguridad es prevención. Esto es un dicho, por mucho tiempo hemos aceptado el viejo refrán que dice que prevenir es mejor que curar, pero las preguntas tienen que ser cuál es el tratamiento, cuáles son las causas, y si es evitable, lo mejor es evitarlo. ¿Está claro? Está acá. ¿Preguntas? ¿Dudas? Acá preguntan, ¿no es lo mismo la viruela que la viruela del mono? No. La viruela que yo les dije recién es la viruela que antiguamente, ¿sí? Las personas lo que hacían eran las ropas o se inmunizaban de esa manera hasta que de alguna manera surgió la vacuna contra la viruela. Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué No sé si pudiste haces? escuchar Hola. No algo. era una pregunta, era para aclararle a una de las chicas que decía que ahora sí había viruela y que no, era una aclaración, que no es la misma enfermedad, la No, no viruela es que la la misma viruela de enfermedad. mono que están escuchando ahora en los medios. No, no, que No, ver. no, no. Bueno, ahí tienen para rato, para entretenerse con la bioseguridad. Yo ya les compartí el último manual de la OMS, se los Ah, había bien. mandado como archivo. Y sí, es mucho para leer, mucho para estudiar, pero en realidad es trabajar bien. Calidad de bioseguridad es, el objetivo final es trabajar bien. Tienen que aprender a trabajar bien. Así que bueno, ya después lo otro es detalle, cómo reportar un incidente, un accidente. eh, así que bueno. Bueno. Buenísimo. Chicos, ¿quieren aprovecharlo a Daniel, preguntar algo más? Lo que sea. A mí me quedó una duda, pero es que hoy cuando hablabas del autoclave y de Sí. cuando tenías que utilizar medios de cultivo, no entendí bien lo del medio de la cepa control. Generalmente Que vos lo que ponía- ponés es una cepa control, ¿sí? Una cepa que vos sabés que, qué sé yo, no sé, una placa con Escherichia coli. La ponés en el autoclave. Después sacás y eso lo repicás en un medio nuevo. No tendría que haber crecimiento. Ah, ok, listo, listo. ¿Está claro? No debería de haber crecimiento. Si vos a las Entendí, ahí 24 horas en esa placa de repique encontraste crecimiento, quiere decir que el autoclave no funcionó. ¿Está ¿Y claro? eso se hace cada vez que usas el autoclave? No, eso ¿Se se hace hace eso? generalmente cuando uno sospecha de que el autoclave puede no funcionar. ¿Sí? Porque, por ejemplo, te puede pasar que vos estás trabajando y hay un momento que encontrás cultivos que te arrojan gérmenes, microorganismos que no deberían de estar. ¿Sí? Una orina, por ejemplo, que no tiene una condición inflamatoria y te da un urocultivo positivo. Decís, no, acá está pasando algo. Entonces, generalmente uno, o si no, también es premura como control de calidad, ¿sí? Controlarla cada tanto para verificar de que funcione correctamente. ¿Sí? Ustedes recuerden que en todo momento tenemos que trabajar con testigos, chicos. Y los testigos generalmente son muestras que me arrojan un resultado que evidentemente, si yo esté seguro que lo que estoy haciendo está bien o no. Es un testigo en realidad. Testigo, un estándar, una cepa control, cualquiera de esas cosas que ustedes hagan, la utilizan fundamentalmente para poder verificar que, por ejemplo, como yo les decía en control de calidad, tener una muestra de DRL positiva, frisada, para saber que el reactivo que estoy utilizando está funcionando bien o no. Yo una vez que encuentro una BDRL que es muy positiva, una dilución, un título muy alto, y la licuoto en Eppendorf, la friso, la tengo ahí. Cada tanto la saco y hago una prueba. Cambio el lote de reactivo y lo pruebo otra vez. Entonces, siempre estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. ¿Sí? Lo mismo para esto. ¿Sí? Si uno quiere tener seguridad, por ejemplo, qué sé yo, a veces pasa con las jeringas.
Nosotros, el hospital nos ha pasado de hacer la extracción con la jeringa y quedarme con la parte del embo de plástico en la mano y la parte de goma del émbolo adentro, con un poquito de sangre, porque las jeringas eran de mala calidad. Bueno, eso realmente hay que probarlo antes. Entonces ahí uno puede rechazar una partida, etcétera, pero es así. Bien, ¿algo más? Después les dejo el PowerPoint las filminas, y les dejo eso de la OMS, de microorganismos, y junto con el manual que les dejó Andrea, tienen para lectura, ¿sí? Tienen para rato. Y son todos documentos que les sirven a ustedes para exigir, reclamar, porque como siempre decimos, la bioseguridad es obligación cumplirla, pero también es un derecho, ¿no? Para ustedes trabajar con todo el equipo de protección personal y todo lo reglamentario, ¿sí? Siempre piensan en guantes, pero no son solamente los guantes. Daniel ya les estuvo diciendo todo lo que necesitan, ¿sí? Que hidrorrepelente, que hemorrepelente, que camisolín, que protección facial, ¿sí? No es solamente los guantes. Protección respiratoria, a veces es necesario un traje especial con un respirador y una capucha. Así que bueno. Y sepan que ahora todo lo nuevo, todo lo moderno, tiende a hacer evaluación de riesgos todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, por ahí, si enfocamos toda nuestra atención en un microorganismo, uno sabe más o menos cuál es más malo, cuál no es tan malo. Entonces, por ahí me puedo relajar un poquito en cuanto a la bioseguridad o cómo trabajo. ¿Está? Pero ustedes piensen que en realidad nosotros trabajamos con muestras biológicas y que no sabemos qué germen hay ahí. Entonces, ¿qué riesgo hay de que esta muestra sea peligrosa para mí, para el medio ambiente, para mis compañeros? ¿Sí? Entonces, ahora se trabaja todo en función de los riesgos. No es lo mismo, como digo siempre, que se me venga un malón de perros encima. ¿Qué riesgo tengo que me ataquen? Y si hay una super reja, no hay ningún riesgo, por más que los perros vengan todos furiosos a querer comerme todos juntos. Ahora, si hay una reja en el medio entre los perros y yo, no va a pasar nada. Y así, con ese ejemplo pavo, pueden ir pensando cada uno de los procesos de laboratorio, cada una de las tareas que les toque hacer, o por ahí algún día les toca planificar también. Bueno, Bueno, si no hay nada más, no sé el lunes que le tenés preparado para el lunes que viene. de todo tengo preparado. Lo que pasa es que todavía no tengo laboratorio, así que vamos a hacer un encuentro virtual también, Bien. ¿sí? Sobre todo para organizarnos en la mesada, y ya les voy a decir cuándo tenemos el primer trabajo práctico. Sí decirles que insistí para que les tramiten el seguro. Vamos a ver si después del 10 de septiembre ya tienen seguro y tenemos el listado, porque por más que la Facu me diga, sí, a partir del 10 están cubiertos, hay muchos lugares que les piden la póliza y la emiten después. Así que bueno, vamos viendo. Después, los lugares donde hay residentes, en septiembre no nos aceptan porque se cruzan, hay mucha gente circulando y no se puede. Así que en esos lugares, si alguno estaba interesado en ir al HPC o al hospital regional, va a tener que esperar a octubre. En los otros lugares ya me contestaron varios. Tenemos lugar en Abraham, en Areps, en La Pueyrredón. La Colón no me contestó, así que bueno, después les digo bien dónde tenemos. Yo creo que vamos a estar bien de lugares, pero si alguno necesita o tenía ilusión de ir a estos que mencioné que hacen residencia, en septiembre, por más que tengamos el seguro, no va a poder ser. Chicos, ¿algo que quieran preguntar? No, creo que no. ¿No? Bueno, cualquier cosita nos escriben, o si se acuerdan después, ay, quería preguntar tal cosa, se me pasó, nos escriben. ¿Sí? No se queden con dudas. Aprovechen. Dale, gracias. Bueno, ¿Sí? Dale, Bueno. chao, gracias. después les Chau, chau. dejo por mail, les envío las filminas, El Power. el link de la Dale. clase y el documento de la OMS. ¿Sí? Dale. Bueno. Nos Sí. vemos.
Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao, Chau, profe, chau. gracias. Chao, gracias.